Hola, bienvenidos a estos Zambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por entender cómo estamos siendo en unas sociedades tan diversas, tan cargadas de posibilidades. La invitación para hoy es a que pensemos un poco todo este asunto de las independencias o las endependencias, más bien, la independencia. En tanto que se trata de un espacio que, digamos, goza de una tremenda popularidad, que hay mucha gente dedicada a promocionarlo, a izar banderas, que está tan cargado de discursos y que se supone que compromete una efeméride que se tendría que exaltar, que representar, que llevar a que los demás, los niños, las nuevas generaciones, lo asuman con cierto nivel de respeto. Yo creo firmemente en todo lo contrario, que es un espacio que habría que olvidar para empezarlo a construir de verdad, para empezar desde ceros. Yo no encuentro un poco a la lectura del contexto real, no soy muy dado a llamarme a las mentiras de la publicidad ni a los discursos patrioteristas, pero no creo que haya mucho que celebrar en términos de independencias. No creo que exista una tal independencia. ¿Cómo podemos entenderlo entonces? Creo que sí se produjo por allá por 1819, a partir de distintos eventos y no solamente de una escaramuza boba que llaman Batalla de Boyacá. Hubo una más importante antes, que fue la de Pantano de Vargas, el 26 de julio. Sí hubo una descolonización, y eso es lo que nos interesa aquí. Ese proceso descolonizador hizo posible un proyecto de élites, un proyecto en el que las élites logran reivindicar una cantidad de privilegios que habían estado deseando, que habían estado procurando, por los que se habían generado varias revueltas, que habían estado demandando en las cortes, en los distintos escenarios y a través de distintas estrategias. Que van a dar lugar al grito de independencia y al cabildo abierto y a una cantidad de cosas que no están pasando solo aquí. Digamos que ese es el primer gran mito. Pensar que la independencia es un asunto colombiano es de por sí ya tener una minoría de edad, en tanto que se trata de un proyecto que es global. Es decir, esas independencias se están procurando desde México hasta la Patagonia, en el caso de ese periodo de tiempo, siglo XIX, 1810 en adelante, hasta 1895, se van a estar procurando en toda América. Es decir, no es un asunto colombiano. Eso es una primera bobada que tenemos que sacarnos de la cabeza. La independencia tiene que ver con otros asuntos que no se han dado acá. Aquí no se han procurado. Entonces, el primer asunto, ese proceso grande de independencias en plural es latinoamericano, completamente desde México hasta abajo. Inclusive se había presentado ya con anterioridad en los Estados Unidos y se va a cristalizar allí y de allí se va a tomar el modelo, por ejemplo, para la Revolución Francesa y se va a tomar el modelo que para el primer caso en el territorio americano se va a establecer en Haití. Haití es la primera república que se logra independizar y que logra pelear por independencias. Y de ahí en adelante van a suceder una cantidad de eventos. Pero el primero es Haití. Entonces, toda América se está dando el proceso, desde México hasta la Patagonia. Y dentro de eso, uno de los procesos más nimios es el de esto que hoy se llama Colombia o llaman Colombia. En ese momento todavía ni siquiera tenía nombre, era la Gran Colombia y se representaba en términos de Venezuela y de Ecuador. Pero ahí no hay independencia. Entonces, repito, ahí es descolonización. ¿Qué se procura? Sacar los intereses de las élites, la gente de plata del momento,
como una bandera que les permita posicionarse en el lugar que antes, hasta ese momento, va a ocupar España. En algunos casos Francia, en algunos casos Italia, en algunos casos Inglaterra. Pero básicamente era, digamos, la porción mayoritaria la tenía España. En otros casos era Portugal. Entonces, digamos que ese primer asunto es bien interesante tenerlo en cuenta. Descolonización. Se quita a los europeos, a los españoles, de las posiciones de representación económica, política, social, y se pone allí a los representantes de unas élites. Ojo con eso. Aquí no se trata de campesinos, no se trata de esclavos, no se trata de mestizos, ni de mulatos, ni de negros, ni de indígenas. Se trata de los representantes de unas élites, quienes se van a reunir en los distintos congresos que se van a generar a partir de allí, de ese 1819, que es, digamos, la fecha inicial para esta triada Venezuela, Ecuador, Colombia. Son gente de élite, son militares, son generales. Allá no llegó el coronel Rendón, salve usted la patria. Él no le dieron un espacio allá. Nadie lo recuerda por nada más. ¿Dónde está el cargo que ocupó? ¿Dónde está la responsabilidad que se le dio? No, lo único que se hizo fue utilizar su apellido a través de la demanda de un general para que fuera y se diera con más valor frente a los españoles, para seguir defendiendo a la gente de plata. Y miren, aquí hay un asunto bien interesante, y es que intenten entender cómo esta historia termina siendo cíclica. Hoy mismo, 2020, 2020, siglo XXI, está pasando lo mismo. Una cantidad de pobres muertos de hambre, miserables, llevados del carajo, que no tienen comida, que no tienen sistema médico, que no tienen... Están defendiendo al cafre que tiene más plata, al cafre que tiene más tierras, que tiene más vacas, simplemente porque tiene un apellido, porque tiene plata. Exactamente lo mismo fue esa campaña de 1819. Era el campesino, era el pobre peón, procurando defender los intereses de las élites, del Bolívar, del Santander, del Nariño, bueno, el alcalde lo habían matado en el 15, del Ricaurte, del Córdoba, pues, gente que tenía plata ya, que había conseguido su plata, y el Córdoba, eso que terminó muerto más pobre que cualquiera, y muerto por el mismo Bolívar, que es lo peor. Pero, es decir, entre ellos mismos se matan, entre ellos mismos se meten a la cárcel y se echan, igual que hace Mancuso con Uribe, o que hace Cadena con el fiscal. Es exactamente lo mismo que pasó en 1819, y es allí en donde me sostengo en que no hay esa tal independencia. Si estamos repitiendo el mismo proceso, los pobres defendiendo un proyecto de élites y las élites peleando por unas formas de poder que ni siquiera tienen claro un proyecto de nación. En el caso de 1819, vamos a ver por partes, 1819 no había claro un proyecto de nación. ¿Qué era lo que se quería? ¿Ser como Estados Unidos? ¿Ser como España? ¿Qué se quería? Simplemente se quería gobernar la finca. Entonces, el proyecto de nación que uno encuentra allí, digamos, está de manera soñada, muy bellamente además, con un sustento hermosísimo, poético, en la Carta de Jamaica. Pero la Carta de Jamaica nadie la tuvo en cuenta, ni siquiera hoy la leen. En la historia jamás se leyó ese documento, más allá de por obligación, porque un profesor la obligó a leer. Pero ahí estaba el proyecto de nación. ¿Se llevó a la práctica? No, no. De hecho, cuando se consolidan las independencias de este primer pedazo de América en 1825, no en el 19, desde el 19 es el primero. Bolívar le tocó salir de Venezuela, se vino aquí armó la furrusca, aquí armó todo el gran lío, se armó de ejércitos, independizó esto y se fue para Venezuela y bajó para Ecuador, y después se dieron las condiciones para Perú, para Bolivia, y por supuesto simultáneamente se estaban dando en el caso del Cono Sur, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Chile, en San Martín, el proceso de San Martín. No es una sola. Son muchos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? ¿Vamos a ser federalistas o vamos a ser centralistas? Ese era el gran lío. ¿Quién va a mandar la finca? La vamos a mandar
por departamentos o por estados. Y ahí ya había un problema grave. En el caso particular, por ejemplo, de México, se resolvió, aquí vamos a ser federales. El resto hacia abajo, vamos a ser centralistas, es decir, vamos a tener una sola cabeza. Porque, y este es el elemento capital aquí para entendernos, para que llegue a entenderse un proyecto de independencia en cualquier escenario, político, social, cultural, humano, individual, se necesita tener claras dos cosas. Primero, ¿quién es uno? Y segundo, ¿quién es el otro? ¿De quién me quiero independizar? Yo me quiero independizar de quién. Cuando yo abogo porque no hay independencias, es porque entiendo claramente que en esta cultura, societalmente hablando, la gente le gusta vivir con la mamá, a la gente le gusta vivir con el papá, le gusta vivir con los padres y llegan a viejos y tienen hijos y siguen gorriándole a los padres todavía. Entonces, si individualmente no hay un proyecto de independencia, porque es delicioso el Hotel Mama, porque es delicioso vivir del papá, porque es delicioso goterearle a los abuelos, porque es maravilloso quitarle al Estado, porque es maravilloso ser un burócrata que vive del salario, ser un congresista que se eleva el sueldo en plena pandemia, mientras los demás están sin poder trabajar. Si esa es la conducta cotidiana, no podemos pensar en independencias nacionales, ni regionales, ni colectivas, ni sociales, porque la independencia surge desde el individuo mismo. No puedo ser independiente políticamente, pero dependiente afectiva, social, económica, familiarmente. Esas dos cosas no se pueden separar. Uno lucha por la independencia en tanto que entiende, asume, vive la independencia. Y la vive como individuo para después expresarla como familia, como colectivo, como región, como país. Antes no se puede. De lo contrario, terminamos haciendo lo que se hace todavía hoy, ¿cierto? Es procurar un espacio que discursivamente habla de una independencia, ¿cierto? Pero que en la práctica, ¿cierto?, nombra una cantidad de recursos desde los cuales exijo, demando, ¿cierto?, que el otro me mantenga, que el otro me dé, que el otro entregue para mí, que el otro entregue por mí. Ahí no hay independencia. Y es ese el escenario en el que nos estamos moviendo todavía hoy. No, repito, no es un asunto de hoy. Hoy la gente no está saliendo a marchar para defender a un cafre porque sí, porque nació boba, sino porque hace parte de una tradición que lo ha venido repitiendo constantemente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en términos históricos. Un asunto, por ejemplo, como el Bolívar, viene, arma toda una campaña, lidera una cantidad de procesos, organiza una cantidad de estrategias, consigue unos proyectos de independencia y el primero que intenta quitarle eso para poder vivir del Estado es Santander. Santander va y se une con los Estados Unidos, va y busca ayuda en Estados Unidos para poder matar a Bolívar para quedarse con el poder. ¿Cierto? Y entonces, ahí es donde entendemos que es esa vaina del atentado septembrino, ¿cierto? Es Santander apoyado por los Estados Unidos, como después lo va a hacer a lo largo del siglo XIX y XX, bueno, todavía hoy en el XXI lo sigue haciendo, está apoyando formas de desestabilización, ¿cierto?, que aboguen por la dependencia, por vivir en dependencia. ¿Dependencia de quién? Hoy, 2020, del narcotráfico, de la corrupción, del manejo de los recursos públicos, del manejo de los recursos naturales, de todas esas formas contractuales que permiten que las grandes potencias, esas que se han industrializado, esas que han logrado procesos reales de independencia, requieren para poder, sometiendo a su voluntad, a sus intereses, a sus posibilidades, a sus deseos, a los más débiles. Y los más débiles están aquí. Los más débiles siguen siendo Nicaragua, Salvador, Guatemala, sigue siendo Venezuela, sigue siendo Colombia, sigue siendo Ecuador. Esos son los débiles. ¿Cuál independencia van a celebrar?
¿Independencia de qué? Perú todavía se debe a los japoneses. Todavía hoy alguien como Fujimori sigue siendo el gran ícono para ellos. En el caso, por ejemplo, de Argentina, ha tenido que vivir unas dictaduras absolutamente espantosas, tanto de los militares como de los civiles, que los han puesto en un lugar a través del discurso patrioterista, en un lugar casi que de mendigos. Argentina ha tenido que verse en condiciones casi que de mendicidad, simplemente porque depende de la banca, depende de los recursos, depende de las disposiciones técnicas, tecnológicas y culturales de Europa. En el caso particular, por ejemplo, de Chile, y cómo se montó allá Pinochet. ¿Qué? Eso fue un asunto de independencias, ¿o qué? Todavía hoy hay gente que lo sigue defendiendo. ¿Cierto? Y en el caso de Uruguay o de Paraguay, en el caso de Brasil, no fueron dictaduras todas ellas, desde Getulio Vargas, Videla, Stroessner, Rosas, Flores, para el caso de Ecuador, dictaduras que lo que hicieron fue poner en evidencia que no había esa tal independencia, ni siquiera una dictadura propia. ¿Cierto? La dictadura de un comandante, de un general, o de un industrial, o de un comerciante que se asume con la potestad propia, con una idiosincrasia real propia, para gobernar, para ordenar, para designar. No. Todos han sido obedeciendo y con el respaldo de... En Centroamérica pasó igual. Entonces, hay un mito medio idiota con esto de las independencias, cuando todos los días nos están diciendo dependemos de la comida que que compramos, además a un precio altísimo, de otros países, por ejemplo en un país como Colombia, que es capaz de producir, que tiene con qué producir, que tiene la tierra, los recursos, el clima, y sin embargo depende de lo que le quieran vender, cambiar por sus recursos maravillosos otras potencias. ¿Y qué del plato que usted se come es producido aquí? Toda esa vaina es importado. Teniendo la posibilidad, los campesinos aquí consumen productos de la tierra que son importados de otros países. Mientras eso pase, no puede hablar de independencia. Pero es más, asuntos mucho más graves nos habitan. En América Latina hay una tentación constante por estar reivindicando discursos norteamericanos. Por ejemplo, casi todo el mundo tiene Netflix y casi todo el mundo tiene televisión por cable, tiene internet. Y es curioso porque lo hacen para acercarse a la cultura norteamericana, sobre todo a la cultura de los estadounidenses, pero no saben hablar inglés. Le tienen el miedo terrible a hablar inglés. No saben hablar inglés, pero están consumiendo películas y tienen que consumirlas traducidas, porque ni siquiera son capaces de leer subtituladas, sino traducidas porque son incapaces de pensarse en otro idioma. Ahí hay una dependencia también. Hay una dependencia en la moda, en la ropa, en la comida, en las lecturas, en las formas de educación, en las formas de organización política. Entonces no podemos hablar de independencias mientras no seamos capaces de mirarnos al espejo y reconocernos en todas nuestras capacidades, en todas nuestras posibilidades, en nuestras expectativas, en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Es muy fácil querer parecerse a... En esto yo creo que tendríamos que aprender lecciones muy importantes, y sobre todo lecciones que nos vienen del siglo XX. En el caso particular de los Estados Unidos, ellos entendieron que la independencia estaba dada justamente por la posibilidad de pensarse a sí mismos como unos seres diferentes de los ingleses, de los franceses. Y entonces ellos decidieron crear una vaina rara que ni siquiera tiene traducción en su propio idioma, que son los estadounidenses. Estadounidense es una palabra que no tiene traducción al inglés. Por eso ellos se llaman a sí mismos americanos. Eso es muy bello. Ellos mismos lograron construir una idea de independencia, por ejemplo, a partir de la negación a darse un nombre totalizante. Se llaman Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Una condición. Eso no es un nombre, es una condición. Somos estados, somos una serie de estados que estamos juntos, pegaditos, coordinados, pero no tienen un nombre específico. Y eso les permite pensarse.
les permite reconocerse. Y es a partir de esa condición, ¿cierto?, con todo lo perversos que son, con todo lo dañinos que han sido para los demás, tienen una condición maravillosa, y es que no tienen miedo de inventarse a sí mismos, ¿cierto? Y entonces cada tanto ellos se vuelven a inventar y se castigan, se laceran, se dañan, se ofenden, pero se vuelven a pensar, ¿cierto? Entonces ellos son la tierra de la libertad, sí, pero son los últimos que le dan derechos civiles a los negros, pero no les da miedo hacer películas y ver películas y convertirlas en grandes hits del mercado, en grandes producciones en los que ellos mismos están cuestionando. Y nosotros hemos sido anticomunistas y aquí estamos, y hemos sido esclavistas y aquí estamos. Y todavía hoy, en agosto del 2020, siguen haciendo películas sobre su independencia, sobre lo patrióticos que son, sobre las libertades, sobre los esclavos, sobre las mujeres, sobre los industriales. Se están pensando, y pensarse significa también meterse el dedo en la llaga. Aquí no. Aquí, hacia la década del 90, un director de cine muy valiente, Víctor Gaviria, se le ocurrió hacer películas del tipo La vendedora de rosas. Y faltó poco para que lo excomulgaran, simplemente porque no estaba diciendo que esta era una tierra maravillosa, bella, divina, encantadora y llena de mujeres dispuestas para que se sirvan los extranjeros. A él se le ocurrió mostrar que había problemas serios de violencia, de educación, de consumo de narcóticos y de psicotrópicos y de drogas. Entonces, querían que dijera cosas lindas cuando él lo que estaba mostrando era, hey, ojo, aquí sí hay cosas lindas, pero también están estos problemas. Y a cualquiera que se le ha ocurrido señalar que esto no es la sucursal del paraíso, entonces todos llegan y le caen como víboras a tratar de comérselo vivo, porque aquí hay que decirnos mentiras, aquí decirnos que somos latinos, decirnos que somos negros, que somos indígenas, que somos montañeros, nos resulta ofensivo cuando eso es lo que somos. Eso es lo que somos, ¿qué le vamos a hacer? Que somos bobos, eso es lo que somos. ¿Y cómo uno podría estar pensando, categorizando, entendiendo que hoy repitamos la historia de 1810 al 19? Es decir, los pobres saliendo a defender a las élites y los pobres mismos muriéndose de hambre y viendo cómo sus hijos están muriendo de desnutrición, de enfermedad, ahora de coronavirus, porque no tienen quien lo atienda, pero al otro, en cuestión de 3 horas le sale un veredicto médico totalmente legitimado, cuando un ciudadano del común se demora 15 o 20 días para que le den la cita, para hacerse el examen, para que se demoren otros 15 o 20 días para que le den el examen. ¿Cómo le dan la casa por cárcel a alguien y una casa que mide medio municipio? ¿Cuál independencia es esa? Si usted que es pobre está defendiendo eso, está cayendo en la misma trampa del campesino peleando detrás del Bolívar, detrás del Santander, detrás del Nariño. Nariño era el principal esclavista de Santa Fe de Bogotá, era el hombre que más tierras tenía ya y más esclavos tenía. Y se supone que es el del hombre los derechos, Nariño predicando, dice el himno de sus amores. El Ricaurte en San Mateo, en Átomos Volando, era un tipo de plata. Y ellos fueron los que lograron los grandes privilegios de ese proceso descolonizador. Eso no tiene nada que ver con independencias. Repito, aquí se logró el proceso de descolonización y cuando se fue a fundar la tal República de la Gran Colombia, se eligió seguir creyendo como los españoles, seguirse vistiendo como los españoles, seguir comiendo como los españoles, seguir rezando como los españoles, seguirse comportando, organizando como los españoles. ¿Independencia de qué? Todavía hoy, todos los discursos, vean, les hago un ejercicio, les invito a un ejercicio simple. Métanse a la página del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, y se van a dar cuenta que las convocatorias que hay, todas recurren casi que en un 30% al idioma inglés para nombrar. Ellos no dicen, por ejemplo, 1 a 1, sino 1 to 1. Como que eso los convierte en una institución más seria. Ni siquiera el propio idioma, las instituciones de la República son capaces de adoptarlo. Ni siquiera el propio idioma.
Las tecnologías de dónde son, todo el asunto que tenemos en este momento político en el que no hay Congreso, porque no hay Congreso, porque se reúnan 4 gatos por internet no significa que haya Congreso, que no respetan la palabra, no se escuchan y no representan sobre todo, por eso no hay Congreso. ¿A qué deviene? ¿Cierto? A la imposibilidad de aceptarnos como los incapacitados que somos para un sistema de gobierno que no nos nombra. ¿Quién de ustedes es un demócrata real? No lo hay. Usted no es demócrata, usted vive en la dictadura del papá, la dictadura de la mamá, la dictadura del jefe, pero que usted pueda vivir la democracia a diario en todas las instituciones y en su vida personal, eso no es verdad. Aquí todavía hay problemas de machismo. ¿Cómo puede haber democracia en una sociedad que tenga problemas de sexismo? Que esté intentando creer que porque usted es católico, o que porque usted es hombre, o que porque usted tiene canas, o que porque usted tiene carro, es más que los demás. Una sociedad independiente es una sociedad que está en la capacidad de mirarse a los ojos con el otro y decir, los dos tenemos tantas responsabilidades como posibilidades de hacer de este escenario algo mucho mejor. No se para a decirle al otro, es que usted no sabe quién soy yo. O es que lo voy a echar porque usted piensa de esta manera. O no puede salir en una sociedad de independientes, como se pretende, un baboso pensando que es patriota, y los medios de comunicación lo ponen con mayúscula, ¿cierto? A exigir que a la gente se le eche del trabajo simplemente por las ideas que tiene. Cuando la Constitución misma le está garantizando a usted libertad de pensamiento, libre desarrollo de la personalidad, libertad de culto. Hay un baboso al que todos le hacen eco y que termina produciendo una cantidad de likes, de me gustas, de amigos, de manitos con el dedo arriba, porque está pidiendo que echen a los que no piensan que hay que acabar con los campesinos, que hay que matar al pobre, que hay que cerrar empresas, que solamente 4 gatos merecen y deben tener la tierra y los medios de producción. Ahí no hay independencia. Digamos que la reflexión que hago en términos de esto es, tenemos que pensarnos en términos de descolonización. Vean, los países africanos se independizaron se descolonizaron hace 60 años y están en esta misma búsqueda. Y ellos tienen una ventaja maravillosa y es que ellos sí son distintos. Cada nación africana tiene un idioma diferente. Aquí desde México hasta la Patagonia se mal habla el mismo español. Miren, el idioma lo nombran español y es el idioma que hablamos. No es el latinoamericano, no es el colombiano, ni el mexicano, no, el español. Todavía desde el idioma nos nombramos como colonia de. Pero además, la religión que se practica mayoritariamente desde México hasta la Patagonia es la misma. ¿Independencia de qué? Aquí todavía se desayuna, almuerza, cena, hay media mañana y media tarde. ¿Y de dónde sacamos eso? No era de las costumbres indígenas, que son totalmente distintas. Quienes han tenido la oportunidad, como yo, de vivir entre ellos, entre los indígenas de distintos lugares del país, saben que eso no funciona para ellos. Aquí nos adaptamos a eso. Aquí nos vestimos todavía con pantalón, camiseta, camisa, suéter, corbata, como los españoles, no como se debería vestir aquí, con la comodidad que demanda un clima o unos climas como los de un trópico maravilloso. Aquí nos seguimos nombrando, vea esta vaina cómo puede ser independiente si se llama Colombia. Es decir, tiene el nombre del criminal de indígenas. Y cuando los pueblos mismos, ¿cómo se llaman? Nombres de santos europeos. Entonces aquí que estamos llenos de montañas, llenos de referentes, llenos de historias, llenos de tradición, ninguno de ustedes seguramente es capaz de nombrar 3 indígenas latinoamericanos, pero sí puede nombrar a todos esos sinvergüenzas que vinieron aquí a hacer fortuna, dañando, lastimando, expropiando, matando, asesinando, esclavizando. Entonces usted sabe nombrar, había gente celebrándole el cumpleaños a Bogotá, ya como si Bogotá fuera una cosa nueva. O sea, Bogotá no existía antes de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿o qué? Y toda esa historia indígena, ¿qué? Toda esa organización del CIPA y del SAQUE y de los muiscas, no cuenta en nuestra historia.
Eso no es lo que somos, nosotros no comemos como ellos. Todavía hoy en el Chorro de Quevedo, la gente harta chicha. Lo que nos indica que esos indígenas sí existen todavía hoy. Pero no, los nombramos como europeos para podernos entender. Entonces, capaz de repetir 20, 30 y hasta 40 conquistadores europeos. Miren la palabra tan terrible. Conquistadores europeos, mitos europeos. Pero no es capaz de nombrar indígenas. Y eso a usted no lo pone a pensarse en términos de independencia. Si usted para nombrarse tiene que recurrir a... Y ahí vuelvo a hacer el ejercicio. Piénsense en términos de lo que hizo Norteamérica o lo que hizo Estados Unidos. Entonces ellos son capaces de nombrar sus propios héroes, sus propios mitos, construir una mitología propia. Y entonces usted todavía sigue adorando como ellos al Capitán América, a Superman, a la Mujer Maravilla, a Flash. ¿Y eso qué es? La mitología de los gringos. Como los otros tienen a Zeus, a Afrodita, a Marte, a Ares. Ellos tienen sus superhéroes. ¿Y cuáles son los suyos? ¿Cuáles son sus superhéroes? Cuando usted es independiente, usted es capaz de generar sus propios mitos. Usted es capaz de generar su propia música, sus propias formas del arte, sus propias estrategias de educación cuando usted es independiente. Cuando no, a usted le toca como los pobres que van a mercar al éxito, a aceptar lo que allá les quieran meter, lo que allá les quieran vender, y usted va y hace hasta fila para pagar. O sea, es tan bobo que vaya a hacer fila para pagar. Porque ir a la plaza de mercado, que es mucho más auténtico y donde usted puede elegir, escoger, armar el paquete que usted quiera, le parece que es de pobres. Le parece que no va con su estatus. ¿Cuál es su estatus? Usted que se cree norteamericano, que usted todo lo busca americano, usted sabe hablar inglés. Usted conoce, usted logra entender, por ejemplo, el sistema político de Estados Unidos. Usted logra entender cómo se elige un presidente allá. Usted no sabe ni siquiera eso, que sería lo mínimo para poderse sentir un ciudadano play, un ciudadano americano, un ciudadano del mundo. Tendría que saber eso. Ahora, que entienda eso de allá, estaría, ¿vale? Pero si ni tampoco lo entiende de Europa. Y usted sabe cómo funciona ese sistema político español en el que hay un rey perseguido por la justicia, afortunadamente, y allá no le ponen problemas ni salen a hacer marchas. Por corrupto, el rey está en este momento en tela de juicio, respondiendo ante tribunales. Usted sabe cómo funciona eso. Allá hay rey, pero también hay democracia. Ahí es donde está la independencia, cuando usted es capaz de pensarse, de cuestionarse, de formarse, ¿cierto? De elaborar universos de comprensión intelectiva propios respecto de sí mismo y de los otros para tomar decisiones. Ahí hay independencia. Mientras tanto, no. Aquí no puede haber independencia cuando hace 2 años San Andrés perdió la mitad de la plataforma marina con Nicaragua. ¿Independencia de qué? A ver, ¿dónde están los tales abogados, los tales Granados y los tantos Cadenas, tan buenos abogados que son, que no fueron capaces de defender el territorio nacional y lo dejaron perder con Nicaragua? ¿Dónde están los que defendieron el territorio que se perdió con Venezuela o el que se perdió con Perú, más de la mitad de la Amazonía, o el que se perdió o el que se sigue perdiendo todavía hoy con distintas potencias que vienen y se quedan, se instalan en donde hay grandes riquezas? ¿Dónde está la independencia cuando el páramo de Santurbán en este momento lo están regalando y es la última fuente real de agua que tenemos? ¿Dónde está la independencia allí? Usted votó por eso. Usted votó por un miserable que está regalando las riquezas naturales, ¿cierto? A cambio, no sé, me imagino que le pongo de una palmadita en la espalda, de una medallita, porque jamás le van a dar una estrella. Eso es ser independiente. Ser independiente es tener capacidad crítica, propositiva, cuestionadora, analítica y de decisión. Eso sí es ser independiente. Usted es independiente cuando usted es capaz de irse de su casa y asumir sus responsabilidades, asumir sus decisiones, asumir su proyecto de vida. Pero si usted se va de la casa y todavía tiene que llamar a pedir permiso a la mamá para cortarse el pelo,
para comprar, para hacer, para no hacer. Usted no es independiente y por lo tanto no tiene ningún derecho a celebrar independencias nacionales, porque ni siquiera lo es. Si usted todavía tiene que depender de su mamá para elegir qué carrera estudiar en la universidad, o si acepta o no acepta, usted no es independiente, usted es un pobre pendejo. Entonces, ahí no hay independencia. Por eso salir hoy, ¿cierto?, con banderas y con escudos y con discursos y con propagandas, ¿cierto?, a repetirle a los demás que un año más del proyecto de Bolívar. Usted sabe quién era este Bolívar. Usted sabe las que tuvo que pasar él, lo que tuvo que dar para lograr su proyecto, no el proyecto de nación. ¿Sabe quién es el Santander que terminó ganando? El Santander que terminó ganando en 1837 terminó su proyecto presidencial. Se retiró. Él no buscó reelección. Él no buscó quedarse en el Congreso para poder seguir influyendo con un partido de criminales. Santander por lo menos tuvo la decencia de decir, hombre, yo ya cumplí, yo ya logré lo que yo quería, me voy a vivir, a gastarme la platica que me robé, la que conseguí, la que me dieron, con la que me indemnizaron, ya, me voy. Tuvo la decencia y ahí Santander fue independiente. Pero si usted depende del Congreso para poder vivir, de los 30 millones que le están pagando ahora, usted no es independiente, usted es un miserable, usted es un ladrón, usted es un delincuente, señor congresista. Aquí no hay que llamarnos. No, ¿qué independencia puede tener un Congreso que funciona vía Meet, vía Zoom? Que depende de que un miserable que está en el jacuzzi le otorgue o no la palabra y lo silencia cuando se le dé la gana. ¿Qué independencia puede haber en un congresista que fue elegido para cumplirle a 4 incautos que le dieron plata, 4 empresarios más bien que le dieron plata, y que no representa ni a su ciudad, ni a su pueblo, ni a su municipio, ni a su departamento? ¿Qué independencia puede haber en eso? ¿Qué independencia puede haber cuando usted depende de los tratados de libre comercio que pueda establecer? Ahí no hay independencias. ¿Qué independencia puede haber en el salón de clases cuando usted depende de un profesor que bajo su tiranía le dice si usted saca 1, 2, 3, 4 o 5, si usted aprendió o no aprendió con notas y no con resultados? ¿Qué independencia puede haber cuando usted depende de la firma de una secretaria para poder conseguir un borrador, un marcador o el acceso a una sala de cómputo? ¿Qué independencia puede haber cuando usted gana el salario mínimo más un subsidio de transporte? ¿Cómo puede ser usted independiente con eso? Si usted está teniendo que trabajar 8, 10 o 12 horas por el salario mínimo. Ahí no hay independencia. Un país independiente es capaz de asumir un modelo económico que le permita al individuo desarrollarse en tanto sus capacidades. Conseguir de acuerdo a sus posibilidades, a sus habilidades, a sus competencias, a sus riquezas de expresión, a su arte, a su oficio. Pero si usted no puede montar un miserable puesto de empanadas o de arepas en la calle, porque van a venir 4 miserables uribistas a cobrarle la vacuna, ¿qué independiente puede ser? A ver, un país que está lleno de paramilitares, ¿cómo puede reclamarse independiente si el monopolio de las armas por parte del Estado es uno de los principios fundamentales del Estado moderno? Solamente podría ser, en términos del siglo XXI, independiente un Estado moderno. Es decir, un Estado que tenga una soberanía, que tenga un territorio propio. Y aquí no tenemos territorio propio. Esto está lleno de pequeñas provincias independientes. La provincia del Ubérrimo, la provincia de la British Petroleum, la provincia de Cerrejón, donde los jueces, ni los policías, ni la ley puede entrar. No pueden entrar. Porque esto no es independiente, esto no es soberano. El territorio de este país no le pertenece a este país. Le pertenece a 4 gatos que se apropiaron de él. Por lo tanto, usted no tiene derecho a decirse independiente. ¿Cómo va a hacerlo? Si usted todavía está pagando vacunas. Si usted tiene que cuidarse del paramilitar
del guerrillero, todavía quedan, aunque algunos creen que no, ¿cierto? Del jefe de la banda, del narcotraficante. ¿Cómo puede nombrarse independiente? Y es que en los otros países no hay de eso. No. En los otros países hay delincuencia y hay estabilidad. Es decir, una organización a partir del Estado. Pero el que no esté con ellos es delincuente. Y como delincuente es llevado a las cortes y es enjuiciado y se les dicta una sentencia. Aquí no. Aquí cuando el delincuente mayor es llamado por la justicia, el pobre miserable que no tuvo ni para desayunar sale a marchar para que lo suelten. Ahí no hay independencia, ahí no hay Estado moderno. El Estado moderno compromete tener territorio, compromete tener soberanía, compromete tener la posibilidad de crear leyes propias de acuerdo a las propias condiciones. ¿Y aquí sucede eso? No. Aquí las leyes se están creando no de acuerdo a las condiciones propias, sino de acuerdo a las conveniencias particulares de un grupo de hacendados, de paramilitares o de empresarios. Esto no es un Estado moderno, y como no es un Estado moderno, no puede ser independiente. Por más que usted hice una bandera que es prestada, ese mismo amarillo, azul y rojo que usted ve en Rusia, lo ve en Ecuador, lo ve en Venezuela, lo ve en Colombia. A ver, ¿dónde está la independencia? ¿Independencia de qué? Ese escudo con el que usted se representa, o algunos se representan, es el de su patria. Ahí está Panamá y ahí está todo lo que no es suyo. Ese himno, ese canto, usted se lo sabe, usted lo conoce, usted lo ha escuchado, lo ha leído, lo ha pensado. Eso no lo nombra usted por ninguna parte. Eso está hablando del proyecto de élite que tenía Núñez. Núñez, el gran traidor, el gran tráfuga. Y usted lo sigue repitiendo como si fuera su canto. Independiente. Aquí utilizamos la palabra independiente hasta para un equipo de fútbol malo, ¿cierto? Bueno, no para uno, para varios, que son tan malos, que están desaparecidos hace tiempo. Y sin embargo la gente se mata por ese independiente. ¿Dónde está la tal independencia si no en su capacidad de actuar? En su capacidad de decir. Hay quienes se molestan con esto que yo digo. Claro, los aplaudo porque se molestan. Están posando de independientes. Si usted tiene sus ideas propias, o se molesta porque estas ideas simplemente contradicen esas otras en las que usted se siente tan cómodo porque no cuestionan su propia cotidianidad, su propia existencia. Ahí hay un asunto que es gravísimo. Aquí somos independientes en las artes. Aquí para que un artista logre ser reconocido, tiene que ser aceptado primero en Europa y Estados Unidos. Aquí para que una obra de arte sea legitimada y respetada, tiene que haber ganado primero aplausos en otra parte. Es decir, la tienen que legitimar en otros lugares. Aquí se ha creído, para que entendamos ese asunto tan absurdo de la independencia, que la mejor manera de castigar a quien infringe la ley es mandándoselo al vecino para que lo castigue. La extradición. Porque aquí las leyes no sirven, y si no sirven, ¿por qué no las cambiamos? Porque aquí la ley es para el de Ruanda, y porque los congresistas y todo ese aparato judicial no es, y todo ese congreso y todo ese ejecutivo no es capaz de converger en la elaboración de una ley fuerte, propia, nacional, que demande orden de verdad. No, tenemos que mandar al otro a que lo castigue el vecino. Ah, usted se porta mal, entonces lo voy a extraditar, porque aquí los jueces son de pacotilla. Aquí la gran carrera ha sido el derecho. Y uno dice, pero ¿por qué ese deseo de convertirse en idiotas útiles? Porque en últimas, ¿qué es un abogado? El servidor, el lavaperros de Pablo Escobar. El lavaperros del Ubérrimo. Él se rodea de abogados, abogados titulados, juramentados y con tarjeta profesional. Y son capaces de pensar la ley. No, aquí la ley no se piensa, se copia. Cuando esta vaina en la Constitución estableció que era un Estado social y de derecho, copió la formulita de países europeos que sí podían darse ese lujo, porque tenían los recursos, la estructura, la mentalidad para eso. Pero cuando me dicen esto es un Estado social, significa que lo social es prioritario ante el derecho.
se apuntala, se fortalece en el derecho. Pero aquí la norma va en contra de lo social y usted se cree independiente. Ahí hay una cosa grave. Entonces empecemos a intentar. Aquí es la ley la que determina si yo tengo o no derecho a con determinados años. Si usted tiene 18 años, entonces puede responder por sus crímenes. Si no, puede cometerlos impunemente. Y los grandes magnicidios de este país, los grandes asesinatos, los grandes crímenes, los han cometido menores de edad, a sabiendas de que a ellos nadie los va a castigar porque pobrecitos. No pueden castigarlos porque son menores de edad. Son dependientes, pero tampoco castigamos a los papás. Entonces somos más bien como acomodados, ¿cierto? Para unas cosas la familia sí, pero para otras no. Si el miserable cometió un crimen, entonces no hay que castigarlo, pero tampoco hay que llamarle la atención al papá. Ahí hay un asunto que tendríamos que también revisar en términos de independencia. No, la independencia deviene de una actitud individual, deviene de allí, de una actitud individual en la que yo asumo la responsabilidad por mis pensamientos, por mis proyectos y por mis actos. Solo en la medida en que haya individuos que asuman actitudes semejantes, se puede empezar a pensar en familias independientes. Aquí lo que hay es lo contrario, es en dependencia, que dependen de la familia, que dependen del Estado, que dependen del erario público, que dependen de la norma, que dependen del garrote para obedecer, que dependen del juetazo para poder cumplir, que dependen del voto para poder seguir manteniendo privilegios. Eso es vivir en dependencia. ¿Y cómo hemos vivido estos 201 años de independencia? Así. Primero dependíamos del proyecto español, luego de los préstamos que nos podía hacer como República Inglaterra y Francia, un tremendo negociazo para ellos, apoyar la independencia, la descolonización de España para asegurarnos como deudores eternos. Posteriormente, cambiar de banco para ir a los Estados Unidos, que fueron los que se quedaron, por ejemplo, con el Canal de Panamá después de que Francia no pudo. Y entonces se quedaron con un pedazo de tierra bien importante, pero eso no es independencia. Ahí no pensamos la independencia porque son los norteamericanos, ¿cierto? Eso es bien interesante. Independiente, el que es capaz de, vea, yo puedo pagar arriendo en esta casa y por eso tomo esta casa. No me alcanza, busco una más pequeña. Pero entonces aquí la cosa es, como no me alcanza para arriendo, yo le pido a mi papá, yo le pido a mi mamá. Usted sigue siendo un dependiente, usted sigue siendo un mantenido. Colombia, esta vaina que llaman Colombia, es una nación de mantenidos que dependen de la idea de región para sentirse importantes, ¿cierto? Entonces, yo soy importante porque yo nací en el Valle, o porque yo nací en Antioquia, o porque yo nací en... Y yo soy poca cosa porque nací en Pasto, o porque nací en Tunja, o por... Dependemos hasta de eso, de una condición nominativa para sentirnos importantes, ¿cierto? Entonces, si usted nació en un municipio chiquitico, entonces usted busca inmediatamente cómo pegarse del grande, o cómo transformar su imagen, su idioma, su cantadito para hablar, para poderse sentirse importante, grande, inmenso frente a los... Usted depende hasta de eso. Usted depende de lo que le diga la televisión que debe ver. Usted en un proceso de aislamiento estaba dependiendo de que hubiera luz, de que hubiera internet, de que hubiera televisión. Hoy, el asunto de la educación. Dependemos todavía del internet. Si no hay internet, no, los colegios cierran. Si no hay internet, no hay educación. Yo, pero un momentico. Y antes de la internet, ¿no hubo universidades maravillosas produciendo grandes paradigmas del saber y del conocimiento y grandes avances? Y no había internet. Hoy, en una casa, se va la luz y de inmediato todo muere, porque dependemos de la luz. Hoy paran los productores de arroz y entonces no, todo el mundo desnutrido porque no hay arroz para comer, porque dependemos del arroz. Hay una cosa que es absurda en todo este asunto de las independencias, y es pretender que las tenemos cuando en realidad no hemos logrado ni siquiera identificar qué es lo que del otro me resulta imprescindible y qué tanto yo sería capaz de producir alternativas que hicieran posible
mi existencia a partir del respeto por lo propio. La primera condición de la independencia, la primera demanda de la independencia, es el respeto por el sí mismo, por el propio. Ningún pueblo que se desconozca, que se avergüence de sí mismo, puede ser independiente. Y ni se conoce, ni se respeta, ni es capaz de asumirse y de mirarse al espejo tranquilo. Así no podemos hablar de independencias. Uno no puede hablar con orgullo de una nación que no siente como propia, que no es capaz de reconocer, de identificar, de valorar, de proponer, de cuestionar, de mejorar, de proyectar, porque está pensando es en la de al lado. Vea, la gran vergüenza de este país es que la inmensa mayoría de la fuerza productiva se tiene que ir a otros estados, porque allá sí los reconocen, porque allá sí les pagan, porque allá sí es posible vivir como quisieran vivir aquí. Se tiene que ir. Se tiene que ir. El profesor que quiere que le paguen bien, que le reconozcan, se tiene que ir a otro país. Y se va para Venezuela o para Perú y allá le va mejor. O se va para Estados Unidos o para Europa. Y allá puede que lo hagan sentir mal de vez en cuando. Cuando deja salir ese complejo de inferioridad lo tratan mal. Pero allá valoran su trabajo. Allá no le van a pagar una miseria y tratar de robarle además. Allá no le van a intentar birlar su vida, su existencia, sus proyectos y sus saberes simplemente para beneficiar a un pendejo que no fue capaz de hacer nada, que es su única gran posibilidad. Vea, este país es tan pobre, que en plena época de crisis, el emprendimiento al que más se acude son las pirámides multinivel. Y eso se llevan a todos los niveles, a la educación, a la economía, a todas partes. Un país que tenga que vivir de pirámides multinivel, de conseguir gente que invierta, que ponga unos pesitos para poder ganar, para que el primero que llegó gane más, no es independiente. La independencia pasa justamente por ese tipo de escenarios. Si usted no es capaz de reconocerse, si usted tiene que todavía estar vendiendo su capacidad productiva como si fuera un emprendimiento, ya perdió. No, el emprendimiento es el discurso del pendejo. Usted es capaz de producir, de hacer, de construir, de descubrir, de comercializar. Pero si usted tiene que meterse en esa categoría, emprendedor, es porque usted está condenado al fracaso, porque usted sabe que no logra realmente construir nada sino a partir de la lástima, de la limosna pública. No, la independencia es en todos los sectores. Uno no puede ser independiente por unas cosas sí, por otras no. Uno no puede ser independiente económicamente, pero familiarmente no. Uno no puede ser independiente moralmente sí, pero legalmente no. No, la dependencia que tenemos es una condición, ojo, contrario a lo que plantea Andrea, es una condición de lo inhumano. Los seres humanos procuran separarse para hacer su propio proyecto. Son los gusanos, son los animales los que necesitan de la manada. Entonces el elefante necesita de los otros elefantes para poderse echar agua. Los leones necesitan de otros leones para poder coger a la pobre gacela. No, el ser humano ha procurado escenarios de independencia en tanto que es el único ser, por lo menos hasta ahora, capaz de asumirse individualmente. Es decir, mi familia es de sastres y costureras. Yo voy a hacer otra cosa distinta. Mi familia es de abogados. Yo voy a ser artista. No, la dependencia es la condición de atraso en su proceso de formación que lo lleva a vivir en lo que aquí han llamado los genios del coaching el lugar de confort. Usted se quedó viviendo con su mamá, usted quedó viviendo con sus hijos, usted se quedó viviendo con sus papás, con sus abuelos, esperando que se mueran para usted ir a habitar esa casa, en lugar de construir las estrategias, las alternativas y las posibilidades de tener su propia casa, donde usted pueda ejercer su propia voluntad, sus normas, su identidad. No. Usted puede reconocerse como parte de, pero seguir siendo independiente.
Ese es el asunto terrible justamente con las relaciones familiares aquí es ese. Es que se cree que por tener el mismo apellido, todos tienen que ser igualitos. Todos tienen que dedicarse a lo mismo. Todos tienen que comer, pensar y sentir igual. No. Tener ese apellido le sirve a usted como un primer impulso para poderse potenciar usted. Para ser usted, para darle valor a su nombre y al de los que vienen después de usted. Pero para eso sirve como plataforma. Usted no es una piedra, usted vive en comunidad, pero usted es individuo esencialmente. Si no, reconózcase como un gusano, reconózcase como una víbora que vive pegado del otro, una rémora que vive pegado chupándole la sangre al otro. No, la independencia es otra cosa. Como individuo, como miembro de familia, como miembro de un colectivo, de un barrio, de una localidad, de una región o de un país. Pero sobre todo como país. Si como país seguimos dependiendo de que nos den certificaciones, de que nos den premios, de que nos den medallitas, de que nos presten plata para poder resolver la existencia de nuestros ciudadanos, no somos independientes. La independencia pasa por un asunto totalmente diferente. Bien, como ven, este asunto de las independencias sale de la tradicional visión que los medios de comunicación, los patrioteristas, los que no se piensan, tratan de meterle a los demás para llevarnos a un aspecto de lo humano que es absolutamente necesario, que es absolutamente importante resolver. Entonces hasta aquí vamos a dejar estos ambonios, ya nos encontraremos en otro momento. Les agradezco su permanencia. Feliz resto de jornada.